El Señor Jesucristo nos ama tanto, vino a esta tierra, murió en la cruz del Calvario, la muerte que nosotros merecíamos, y ahora somos salvos únicamente por gracia. Naturalmente, hay una participación humana en el sentido de que la salvación no es por la fuerza. Dios no te puede salvar si tú no quieres ser salvo. Tú necesitas abrir el corazón, tú necesitas decirle sí al Señor Jesucristo. Y otra cosa más, ayer vimos que necesitas dar el paso del bautismo. Vamos al texto de esta noche. Éxodo capítulo 16, versículos 1 al 5. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. 15 días del segundo mes, o sea, había pasado apenas un mes y medio desde que salieron de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo después, entraron al desierto, sucedió el milagro de las aguas amargas. Bueno, había pasado ahora ya un mes y medio. Era el día 15 del segundo mes. Todavía no habían llegado al desierto del Sinaí. Estaban entre Elín y el Sinaí en el camino. Se estaban dirigiendo hacia el monte Sinaí, donde Dios les entregaría las tablas de la ley escritas en piedra. La ley es un resumen de todos los principios eternos de Dios. Bueno, vamos al siguiente versículo, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Oh querido, la murmuración es característica del ser humano. Los hijos a veces murmuran contra los padres. Los liderados murmuran contra los líderes. Los hermanos de la iglesia a veces murmuran contra el pastor. Aquí el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, que eran los líderes espirituales. Aarón, hermano de Moisés, era el soporte espiritual que Moisés tenía. Y era el profeta de Moisés, en el sentido de que era el vocero de Moisés, el que hablaba muchas veces en el nombre de Moisés, porque ustedes saben que Moisés era tardo de lengua, quiere decir, tenía problemas para hablar. Se comunicaba muy bien y todo, pero en el público parece que su hermano Aarón hablaba mucho mejor y muchas veces hablaba en el nombre de Moisés. Bueno, vamos al siguiente versículo ahora. Y les decían los hijos de Israel a los líderes, a Moisés y Aarón: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Versículo 5. Mas en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Bueno, mi amigo querido, voy a explicar esto. El ser humano es reclamón por excelencia, reclama de todo. Hoy día, y ustedes saben que en algunos lugares de México, cuando las cosas no van bien, inmediatamente bloquean la carretera, colocan piedras, palos, y a veces nosotros sacudimos el pie en la tierra, pisamos, zapateamos, y decimos: ¡ay, yo soy así! En Perú dirían: yo soy peruano, yo soy indio. El alemán diría: yo soy alemán. El oaxaqueño diría: yo soy oaxaqueño. El ser humano reclama. Y yo creo que sí, vivimos en un mundo de injusticias, en un mundo de violencia, en un mundo donde las cosas no salen como queremos, y pues muchas veces el ser humano reclama. Ahora, el pueblo de Israel no tenía razón al reclamar. ¿Por qué?
porque habían vivido esclavizados durante 430 años. Esclavos, no tenían libertad para nada. El esclavo es esclavo. El esclavo no es dueño de nada, no es dueño ni siquiera de su vida, ni siquiera de la esposa, ni siquiera de los hijos. El esclavo no tiene libertad ni siquiera para soñar. Ellos habían sido esclavos. Ahora, Dios había escuchado el clamor de ellos, porque cuando fueron esclavos clamaron, ¿se acuerdan? Lloraron, suplicaron a Dios, y Dios dijo: he oído el clamor de mi pueblo, y vino a rescatarlos a través del instrumento Moisés. Moisés era apenas un siervo de Dios. Y después, con mano fuerte, cuando Faraón no quiso soltarlos, vino la plaga, vino la otra plaga, la 10ª plaga, pues Faraón se rindió y el pueblo salió. Asimismo, Faraón se arrepintió y mandó los ejércitos atrás del pueblo. Ahí llegaron al Mar Rojo, el Mar Rojo se abrió milagrosamente, el pueblo de Dios pasó, y cuando el ejército estaba viniendo, el mar se cerró y todos los soldados enemigos murieron. Al otro lado cantaron las mujeres de Israel, dirigidas por Miriam, la hermana de Moisés. Un hecho prodigioso. Ahora, habían llegado ya a la tierra de libertad, porque aunque era desierto, estaban caminando hacia la tierra donde fluía leche y miel, Jericó. Pero mientras estaban caminando ya eran libres, ya podían decir lo que querían, hablar como querían, atrasarse o adelantarse, eran libres. Pero pues en el desierto hay dificultades, en el desierto de esta vida por donde nosotros también estamos caminando, muchas veces hay dificultades, falta agua, falta pan, falta ropa, falta empleo, falta dinero, falta alegría. Vivimos en un mundo de limitaciones, de dificultades. Y el pueblo comienza a reclamar: ¿para qué nos sacaste? Allá éramos esclavos, pero teníamos carne, teníamos pan. Aquí somos libres, ¿y de qué nos vale la libertad? Nosotros no comemos libertad, comemos pan y estamos muriendo de hambre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y el pobre Moisés, ¿qué hizo? Pues el pobre Moisés tuvo que ir a Dios. Y se arrodilló delante de Dios y le dijo: Señor, tú me pediste que libertara al pueblo de Egipto, pero ahora yo los traje en tu nombre hasta aquí y no hay pan, el pueblo está muriendo de hambre. Señor, ¿qué hago? Por favor, ilumíname, abre mis ojos, ayúdame a ver cuál es el plan que tienes para nuestra vida. Oh, querido, cuando la dificultad llega a tu vida, haz lo que Moisés hizo. Ve a Dios, cae de rodillas, dile: Señor, mañana tengo que tomar una decisión y no sé cuál es la mejor decisión. Señor, desde el punto de vista humano yo no veo salida, estoy encajonado, pero tú eres Dios. ¿Qué dice la palabra? Si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, y Él es abundante en dar sabiduría. Dios nunca deja abandonado, sin orientación, a un hijo sincero. Y Moisés clamó a Dios, y Dios le dijo algo extraordinario, querido. Si tú lees todo el capítulo, vas a ver que Dios le dijo: mira, dile al pueblo que se acueste esta noche con hambre, que vayan a dormir con hambre, pero que se preparen, porque mañana verán la gloria de Dios. Eso es fabuloso. Dile al pueblo que se vaya a dormir con hambre, pero mañana despierten temprano, porque verán la gloria de Dios. Y efectivamente el pueblo fue a acostarse con hambre y durmió con hambre. Pero a la mañana siguiente, cuando el sol ya estaba saliendo, todos abrieron sus tiendas y vieron la arena blanca, 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 porque durante la noche había caído una especie de algodón blanco. El maná del cielo había caído, tenía, dice, sabor de miel y culantro, miel silvestre y culantro. Y entonces todo el desierto estaba emblanquecido y cada uno se abalanzó y comió. El maná no solo era nutritivo, sino que también satisfacía el hambre. El pueblo quedó feliz, alegre, agradecido a Dios. Ahora sí: oh Dios, tú eres nuestro Dios. Oh Dios, tú eres maravilloso, porque así somos los seres humanos.
Cuando vienen dificultades, cuando parece que Dios no nos responde, nos ponemos a llorar. Dios se olvidó de mí. ¿Dónde está Dios? Murmuramos contra los líderes, murmuramos contra los padres, murmuramos contra los dirigentes del país. Pero cuando las cosas salen bien, ahora sí, oh Dios, gracias Dios mío, porque tú existes. Pues así somos los seres humanos. Y así Dios nos ama, a pesar de que a veces actuamos como si fuéramos un niño caprichoso, un niño malcriado, un niño rebelde. Dios nos ama. Qué amor maravilloso el de Dios. Entonces, pues Dios le dijo, Moisés, a partir de hoy no se preocupen que todos los días va a caer maná del cielo. Pero entonces viene el versículo 5, que yo leí. Voy a volver a leer solamente el versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Por qué? Todos los días Dios les hacía caer maná del cielo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero el viernes caía el doble de porción. ¿Para qué? Para que ellos guardasen. ¿Y por qué? Porque al día siguiente era sábado y el sábado no caería nada del cielo porque era sábado. Entonces Dios les dijo, lo que tienen que cocinar, cocínenlo hoy. Lo que tienen que preparar, prepárenlo hoy. Lo que tienen que guardar, guárdenlo hoy. Porque mañana es mi día santo y no caerá maná del cielo. Ahora, queridos, ahora vamos a hablar de un aspecto interesante del Evangelio. Muchas veces nosotros decimos así, el sábado fue para el Antiguo Testamento. El sábado fue para el pueblo de Israel porque Dios les entregó el sábado en las tablas de piedra de la ley de Dios que les entregó en el Sinaí. Entonces el sábado es solo para los judíos, el sábado no es para nosotros. Pero querido, eso no es verdad. Por lo menos eso no es bíblico. Porque el sábado fue establecido en el jardín del Edén al terminar la creación. Si tú lees Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, vas a ver que fueron acabados los cielos y la tierra en 6 días. Y el séptimo día, sábado, Dios reposó de toda la obra que había hecho y bendijo al sábado y lo santificó. Ahora, si Dios reposó el sábado, con toda seguridad no era porque estaba cansado. Dios no se cansa ni se fatiga. Entonces, ¿por qué descansó? Para darnos un ejemplo. Y por eso lo bendijo. Y tú sabes que una cosa común, si es bendecida, hay que respetarla. Porque si es bendecida, esa cosa común deja de ser común y pasa a ser una cosa bendita. Una cosa común es común, pero si es santificada, deja de ser común y se vuelve santificada. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente en el desierto, ¿qué le dijo Dios? Saca tus sandalias, quita las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es santo, santo. Y Dios santificó al sábado, por lo tanto el sábado ya no es más un día común, es un día santo, porque Dios descansó, porque Dios lo bendijo y porque Dios lo santificó. Y no fue para el pueblo de Israel, porque en el jardín del Edén no había pueblo de Israel. El pueblo de Israel vino a existir muchos años después. O sea, el sábado no fue establecido para el pueblo de Israel. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, del ser humano, no del judío, no del israelita, sino del ser humano en general. Y cuando Dios obró el milagro del maná, y cuando Dios les dijo, recojan todos los días lo que van a comer, pero el viernes recojan el doble, porque al día siguiente sábado no va a caer nada.
Estamos aquí en el capítulo 16, solo 4 capítulos después, en el capítulo 20, el pueblo llegará al Sinaí. Llegará al Sinaí y solo en el Sinaí Dios les entregará las tablas de piedra, incluyendo el sábado. Pero antes del Sinaí, el sábado ya era un día santo. Por eso Dios les dijo, hoy, el viernes, ustedes recojan el doble porque el sábado no va a caer, porque es mi día santo. O sea, el sábado ya fue santo en el Edén. El sábado fue santo antes del Sinaí. Y el sábado fue declarado santo en la tabla de los 10 mandamientos. Pero recuérdate que el 4º mandamiento de Éxodo, capítulo 20, a partir del versículo 8, dice, acuérdate de mi día santo, acuérdate. ¿Tú te puedes acordar del desayuno que tomamos juntos, tú y yo? No. ¿Por qué no te puedes acordar? Porque nunca sucedió. Nunca tomamos desayuno juntos, tú y yo. Entonces, ¿cómo te vas a acordar? Uno solo se puede acordar de lo que ya sucedió, de lo que ya existe. Y si nunca existió, no te puedes acordar. Pero en la ley de Dios, en las tablas de piedra, Dios le dice al pueblo de Israel, acuérdate de mi día santo, acuérdate. Es porque el sábado ya era un día santo antes de llegar al Sinaí. Cuando Jesús vino a esta tierra, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 17 dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido para engrandecerla, para magnificarla. Jesús respetó las instrucciones divinas. Jesús guardó el sábado porque Lucas 4:16 dice que un sábado el Señor Jesucristo vino a la sinagoga conforme a su costumbre. Era costumbre de Jesús ir el sábado a la iglesia, ir el sábado a la sinagoga para adorar a Dios, para alabar a Dios. Y ahí en la sinagoga se levantó para leer al profeta Isaías. Y si tú revisas la historia de la iglesia apostólica, Pablo, Pedro, guardaron el santo sábado. Pablo se reunía con el pueblo de Dios el sábado y persuadía a judíos y a griegos. Hay muchos que dicen, sí, pero es que Pablo para evangelizar a los judíos tenía que ir el sábado a la iglesia porque el único día que podría encontrar a los judíos, porque los judíos guardaban el sábado, Pablo no. Pero la Biblia dice que Pablo persuadía a judíos y a griegos, y los griegos no guardan el sábado. Entonces, ¿por qué iba a la iglesia Pablo? Para enseñar, para predicar. Porque judíos y griegos habían aceptado las instrucciones divinas y guardaban el santo sábado. Oh querido, y en el libro de Hebreos dice que todavía resta un reposo para el pueblo de Dios hoy. Yo no les estoy dando un estudio bíblico, no. Un estudio bíblico ustedes lo tienen en grupos pequeños, en fin, inclusive online. Yo estoy presentando un sermón, un mensaje, por eso no estoy colocando todos los versículos en la palabra de Dios, los estoy mencionando solamente para mostrarte que el sábado es el día santo del Señor y es uno de los principios de nuestra fidelidad a Dios que está resumido en los 10 mandamientos. Hay muchas personas que dicen, no, pero la ley fue dada para Israel, la ley fue dada en el Sinaí, solamente para el pueblo judío. Pero querido, la ley en la Biblia, el Torá, el famoso Torá, la ley de Dios, se refiere a las instrucciones divinas. En la Biblia es presentada bajo muchos nombres. Las instrucciones divinas, las enseñanzas divinas, la ley del Señor, los mandamientos de Dios, los consejos de Dios, el camino de Dios. Todo eso es la ley. Y mira lo que David decía en el Salmo 111, versículos 7 y 8. Leo. Las obras de tus manos son verdad
y juicio. Fieles son todos tus mandamientos. Mira, aquí la ley está bajo el nombre de mandamientos. En otros lugares, ya te dije, bajo el nombre de instrucciones, consejos, en fin. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente. ¿Qué cosas son afirmados eternamente? Los mandamientos. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Es interesante cómo aquí David junta la eternidad de las enseñanzas divinas, la eternidad de sus mandamientos, la eternidad de sus instrucciones, la eternidad de la ley, incluyendo el sábado. David asocia a la redención que Dios ha enviado a su pueblo. Quiere decir, la redención y el sábado no están reñidos. Y te voy a explicar. Cuando Dios creó el mundo, lo creó en 6 días. Y el sábado descansó. Y ahora el sábado se levantó como un monumento de la creación de Dios. Tú no puedes decir que tú crees que Dios es el creador si no guardas el sábado. Porque Dios levantó el sábado como un monumento de la creación. Pero ahora la creación parecía una acuarela linda, bonita, y vino el diablo y metió la manaza en la acuarela fresca y embadurnó todo el cuadro de la creación, deformó donde no había espinos, hizo nacer espinas, donde había paz, metió guerra, donde había amor, colocó odio, arruinó toda la creación. Entonces, Dios en la persona de Jesucristo vino a este mundo para restaurar la obra de la creación que había sido deformada por el diablo. Y trabajó en su obra de restauración, en su obra de redención, en su obra de salvación. Y un viernes en la tarde, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y el sábado reposó en la tumba conforme al mandamiento. Y ahora el sábado se levanta como un monumento de la redención. En la creación se levantó como un monumento de la creación y en la redención se levanta como un monumento de la redención. Oh querido, Dios te ama mucho. Ya te dije que este mundo está deteriorado, está malogrado por causa del pecado. Hay soledad, hay tristeza, hay desesperación, hay gente que literalmente no sabe qué hacer con su vida. El otro día mi esposa me llamó, yo estaba viajando, me llamó a la 1 de la mañana y cuando pues, a uno lo despiertan a la 1 de la mañana, un hijo, un nieto, la esposa, tiene que haber sucedido algo grave, algo terrible. Y le dije, ¿pero qué pasó? Y ella estaba llorosa. Y me dijo, alguien aquí en el barrio, en el edificio, cometió un suicidio. Se arrojó del piso 17, 18, se arrojó y murió. ¿Por qué las personas mueren? ¿Por qué las personas sufren? ¿Por qué las personas se angustian? ¿Por qué se encuentra un hijo de 15 años ahorcado? Este mundo golpea, este mundo sacude, este mundo hiere, porque este mundo está deformado por el pecado. Porque el diablo viene y arruina vidas. Caminamos en un desierto injusto, en un desierto de miseria. Ya está en la hora de volver a casa. Ya no es más tiempo para caminar en nuestros caminos. Es hora de volver los ojos a Jesucristo, a la salvación, a la redención, al Evangelio, por gracia. Pero también es hora de obedecer su palabra
Y si hay algo que no has estado obedeciendo, este es el momento de decirle, Señor, gracias por tu salvación, de misericordia, de amor, pero ahora ayúdame a andar en tus caminos. Por eso Jesús esta noche te mira a los ojos con amor y te dice, hijo, ¿me amas? Y tú dices, sí, sí, Señor, te amo. No, hijito, te voy a hacer la pregunta por segunda vez, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. No, te voy a preguntar por tercera vez, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo porque tú moriste por mí en la cruz. Entonces Jesús te mira y te dice, entonces, hijo, si me amas, guarda mis mandamientos. No los guardes para salvarte, porque yo ya te salvé por gracia. Yo ya derramé mi vida por ti. Tú no tienes que hacer nada para salvarte. Pero si me amas, anda en mis caminos. Camina en mis veredas. Sigue mis instrucciones. No discutas con mi palabra. Simplemente obedece. A veces en la vida tenemos que golpearnos feo, querido. Y esto es lo que sucedió con Heriberto. Ese muchacho vivió una vida completamente desreglada, no quería saber nada de Dios, nada de nada. De cierta manera, cualquiera podría decir la sociedad era la culpada. Tuvo un padre a quien nunca conoció porque lo abandonó cuando supo que la mamá estaba embarazada. ¿Qué podría hacer Heriberto? Criado por una madre soltera, sin muchos recursos económicos. A los 12, 13 años ya se comenzó a enveredar en el camino de la violencia, del robo. Tijuana es un lugar difícil, ¿no es cierto? Tijuana, lugar de drogas, de tráfico. Él se destruyó por completo, hasta que lo prendieron. Y por tantos crímenes y tantos delitos fue condenado a prisión perpetua. Y un día, un grupo de hermanos de la iglesia llegó allí para predicar el evangelio. Heriberto al comienzo se reía de ellos, pero un día escuchó a alguien diciendo, Dios es amor, Dios te ama, tú eres precioso, tú eres lo más bonito que Dios tiene en esta vida. Y él creyó en la palabra que escuchó y se acercó y se entregó al Señor Jesucristo. Y se bautizó, pero él no tiene la mínima esperanza de salir libre de la prisión. Va a envejecer y va a morir en la prisión. Pero él dice, no importa que mi cuerpo esté preso, pero mi alma está libre. Estoy libre en Cristo. Mi verdadera prisión no eran paredes, mi verdadera prisión era el pecado, el vicio, la miseria. Ahora tengo paz, ahora duermo en la noche. Y él se ha dedicado a predicar el evangelio en la prisión. Y él cuenta su testimonio, y es por eso que nosotros no podemos colocar la fotografía de él, inclusive, porque no queremos colocar en riesgo la vida de él. Pero su testimonio es poderoso. Su nombre tampoco es Heriberto, pero quería contar la experiencia de él. Él dijo a su instructor bíblico en una de las últimas reuniones, yo quiero que Jesús venga, yo quiero volar como los ángeles. He desperdiciado mi vida. Yo no estoy molesto con las autoridades, yo merezco por la vida que viví. Pero yo quiero que Jesús venga. Yo quiero que esto termine. Y querido, te digo una cosa, Jesús ya viene. Y el dolor de esta vida va a llegar al fin. ¿Qué estás esperando? Si no te has decidido todos estos días, toda esta semana, ¿qué estás esperando? Cuando un día finalmente los redimidos cantarán en el cielo. Que Dios te bendiga. Oh Padre amado, gracias Señor, a lo largo de esta semana hemos oído tu voz a través de tu palabra. Noche tras noche, muchos han tomado su decisión. Vidas han sido transformadas
Muchos que han estado alejados de la iglesia, han retornado a tus brazos de amor. Muchos que estaban durmiendo en la iglesia han despertado. Oh Señor, gracias por los milagros que has hecho esta semana. Permite que cuando Cristo venga, todos estemos juntos para recibirte y para ir contigo en gloria y majestad. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas de Lázaro para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Impresionante lo que los mensajeros le dijeron a Jesús: he aquí, el que tú amas está enfermo. Mi primera pregunta esta noche es la siguiente: ¿aquellas personas a quien Jesús ama también se enferman? ¿Aquellas personas a quien Jesús ama también sufren accidentes de tránsito? ¿Aquellas personas a quienes Jesús ama también contraen cáncer? ¿Aquellas personas a quien Jesús ama también pierden a un hijo, a un ser querido? ¿Aquellas personas a quien Jesús ama también son tocadas muchas veces por la muerte? Bueno, el texto de esta noche responde la pregunta, porque Lázaro, un amigo personal de Jesucristo, estaba enfermo, y las hermanas de Lázaro mandaron mensajeros al Señor Jesucristo a decirle: Lázaro, aquel a quien tú amas, está enfermo. Antes de continuar con el mensaje, quiero pintar un cuadro del contexto de la historia para que ustedes entiendan bien. El Señor Jesucristo era un hombre solitario. Hay una cosa especial con Jesucristo, diferente de nosotros. Nosotros nacemos para vivir. Jesús nació para morir. Su destino era morir, su blanco era morir, su meta era morir. Él había venido a esta tierra con un propósito: rescatar al ser humano. Su misión era morir. Él nació para morir. Mientras nosotros nacemos con la esperanza de vivir, Jesús nació con la certidumbre de morir, porque su muerte era nuestra vida, su sangre era nuestra salvación, su gracia era nuestra redención. Por lo tanto, Jesús, los años que vivió en esta tierra, los vivió bajo el signo de la muerte. Él, que era la propia vida, vivió bajo el signo de la muerte. Era un hombre solitario. El hecho de que era solitario no quiere decir que no amaba a las personas. La razón de su venida a este mundo habían sido los seres humanos. Él los amaba.
pero era un hombre solitario. Pocas veces se relata en los evangelios que el Señor Jesucristo se hospedaba en una casa. Al contrario, Él dijo: las zorras tienen cuevas, los pajaritos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Sabemos por la historia bíblica que se hospedó en la casa de la suegra de Pedro y curó a la suegra de Pedro. Sabemos también por la historia bíblica que cenó en cierta ocasión en la casa de Simón. Y sabemos también por la historia bíblica que muchas veces frecuentó la casa de Lázaro. Lázaro tenía 2 hermanas. Él, Lázaro, era el hombre de la casa, el sustento de la casa. Las 2 hermanas dependían de él. María era una chica muy alegre, muy contenta, a veces medio descabellada, tanto así que caminó por caminos de pecado. Gracias al maravilloso amor de Jesucristo retornó. Ya Marta era una mujer equilibrada y una gran cocinera, y a Jesús le gustaba hospedarse en la casa de Lázaro, tal vez por la amistad con Lázaro, tal vez por la deliciosa comida que Marta sabía preparar. No tengas miedo de sentirle sabor a la comida. Hay muchos cristianos que piensan que serán mejores cristianos si no le sienten sabor ninguno a la comida. Ahora, querido, ¿para qué Dios te dio paladar? Para sentirle sabor a las cosas. No tengas miedo de sentir placer, desde que el placer no sea el blanco de tu vida, desde que el placer sea el resultado de una vida plena y feliz porque tienes a Cristo en el corazón. A Jesucristo le gustaba comer bien, por eso se hospedaba en la casa de Lázaro, y más todavía por la amistad que lo unía a Lázaro. A veces cuando estaba en Jerusalén, porque Lázaro y sus hermanas vivían en Betania, Betania estaba a 5 kilómetros de Jerusalén. A veces cuando Jesús y sus discípulos estaban por Jerusalén, Él le decía a los discípulos: vamos a pasar la noche en la casa de Lázaro. Y caminaban 1 hora, 5 kilómetros, hasta llegar a Betania para hospedarse en la casa de Lázaro. Quiere decir, entre Jesús y la familia de Lázaro habían lazos de una amistad muy bonita. Pero un día, mientras Jesús cumplía su ministerio lejos de Betania, Lázaro se enfermó. ¿Y qué hacen los cristianos cuando se enferman? ¿Qué hacen los seguidores de Jesús cuando enfrentan dificultades? ¿Qué haces tú cuando el dolor toca tu vida? ¿Qué haces cuando el médico dice que estás con cáncer? ¿Qué haces cuando descubres que tu niño de 3 años está con leucemia? ¿A dónde van los hijos de Dios? Claro, van al médico. Pero los hijos de Dios saben que los médicos son instrumentos en las manos de Dios. Que hay un Dios maravilloso, el Dios de la vida, que está por encima y por detrás de los médicos. Y que cuando un médico se coloca en las manos de Dios, puede ser un instrumento poderoso de curación. Entonces, ¿qué hicieron Marta y María al ver a su hermano Lázaro enfermo? Hicieron lo que todo cristiano hace. Enviaron mensajeros a Jesús. Y esos mensajeros llegaron a Jesús y le dijeron: Lázaro, aquel a quien tú amas, está enfermo. Cuando nosotros hoy día estamos enfermos, mandamos mensajeros a Dios para decirle: Señor, estamos enfermos, cúranos, ayúdanos. ¿Quiénes son esos mensajeros que van llevándole a Dios nuestro mensaje, nuestro pedido, nuestro clamor? Son las oraciones. Las oraciones son mensajeras que llevan nuestro pedido a Dios. Señor, ayúdame. Señor, cura a mi hijo.
Señor, sácame de esta dificultad. Las oraciones son las mensajeras modernas. Entonces, Marta y María, cuando mandaron mensajeros a Jesús, estaban haciendo lo que nosotros hacemos cuando oramos, clamando a Dios, pidiendo ayuda. Ellas pidieron ayuda a Jesús y los mensajeros fueron a Jesús y le dijeron: Señor, Lázaro, aquel a quien tú amas, está enfermo. Ahora, ¿qué es lo que Jesús debería haber hecho al enterarse que su amigo Lázaro estaba enfermo? ¿Qué es lo que tú harías si una persona que te ha dado hospedaje, te ha dado comida, te manda un mensajero pidiendo que tú lo ayudes? ¿Qué harías? ¿Qué es lo que Jesús debería haber hecho? La lógica nos dice que él debería haber corrido para Betania a ayudar a su amigo Lázaro, que estaba enfermo. ¿Acaso Jesús no curó tantos leprosos que él no conocía? ¿No curó tantos ciegos que él no sabía quiénes eran? Anoche no vimos que él curó a un paralítico a quien había visto por primera vez. ¿Cuánto más no debería curar a un amigo personal, a un amigo en cuya casa se hospedó, cuya comida comió? Pero cuando los mensajeros llegaron a Jesús y le informaron que Lázaro, a quien él amaba, estaba enfermo, Jesús no fue. No fue un día, no fue 2 días, no fue una semana, no fue 2 semanas. Y mientras eso, Lázaro iba muriendo y muriendo y muriendo. ¿Y qué piensan ustedes que las hermanas de Lázaro hacían? Seguían orando, seguían clamando, seguramente que ayunaban, hacían vigilia, pedían a la iglesia para orar: ayúdennos a orar. Y toda la iglesia intercedía, y toda la iglesia clamaba, y todos suplicaban, y Jesús no venía. Seguían orando y Jesús no venía. Y de repente Lázaro murió. ¿Y ahora qué murió? Ellas esperaban que ahora por lo menos viniese para consolarlas. ¿Acaso los cristianos no esperamos que Jesús nos consuele en el momento del dolor? Muchas veces le decimos a Dios: Señor, no te pido que me libres del dolor, pero consuélame en el momento del dolor. Yo sé que vivo en un mundo de dificultades, de problemas. No te voy a pedir que me libres de los problemas, pero te voy a pedir que me ayudes a enfrentar los problemas, que me ayudes, me des fuerza para sobrevivir a las dificultades de esta vida. Bueno, Marta y María habían clamado a Dios, habían pedido ayuda a Jesús, le habían dicho: por favor ven y cura a nuestro hermano. Jesús no había venido, Lázaro había muerto. Ahora lo mínimo que ellas esperaban era que Jesús viniese para consolarlas. Pero Jesús no vino. Pasó un día, no vino. Pasaron 2 días, no vino. 3, no vino. 4, tampoco. Lázaro empezó a entrar en putrefacción. Las carnes de Lázaro empezaron a descomponerse. Entonces Marta y María se dijeron: Jesús de hecho no va a venir, se ha olvidado de nosotros. Mira, tantos favores que le hicimos, cuántas veces con cariño le preparamos comida, lo hospedamos aquí en casa, y en el momento que más necesitábamos de él, nos ha abandonado. De hecho, él no va a venir. Vamos a enterrar a nuestro hermano. Y entonces procedieron al entierro. Y cuando ya había terminado el entierro, porque no podían esperar más, el hombre ya se estaba descomponiendo, ya estaba oliendo mal, ellas tuvieron que enterrarlo. Entonces cuando terminaron de enterrarlo, Jesús apareció. Y tú te das cuenta que Marta
salió al encuentro de Jesús y con tristeza le dijo: Señor, te suplicamos tanto, te imploramos, mandamos mensajeros, te avisamos. Ahora ya no. Ahora mi hermano ya está muerto, ya está enterrado, ya está en estado de putrefacción. Esta es una historia medio incoherente, una historia medio sin sentido. La pregunta que yo les hago esta noche es la siguiente: ¿por qué Jesús no fue a curar a su amigo Lázaro? ¿Por qué Jesús no fue a consolar a las hermanas que acababan de perder a un hermano querido? ¿Dónde está Jesús que cuando más lo necesitas parece que desaparece? ¿Dónde está Jesús que cuanto más suplicas, más imploras, más clamas, más oras, parece que no tiene tiempo para ti? El otro día un hombre me decía: yo voy a la iglesia y veo a todo el mundo dando testimonio, agradeciendo a Dios, agradezco por este favor, agradezco por esta gracia, agradezco por esto. Pero pastor, yo no tengo nada que agradecer, porque yo clamo, yo suplico, yo imploro, pero parece que Dios para mí no existe, para mí no tiene tiempo. Estaré predicando en esta noche para una persona que hace mucho tiempo le está pidiendo a Dios un milagro y Dios no realiza el milagro. Hace mucho tiempo le estás pidiendo a Dios que salve tu matrimonio y tu matrimonio no mejora. ¿Hace cuánto tiempo le estás pidiendo a Dios que saque a tu hijo del vicio y tu hijo cada vez se hunde más? ¿Hace cuánto tiempo le pides a Dios que te ayude a salir de las deudas en que te has metido y parece que Dios no hace nada? ¿Cuánto tiempo estás desempleado? ¿Cuánto tiempo estás intentando ingresar a la universidad y no puedes? Estaré predicando para alguien que en el fondo del corazón guarda un sentimiento de dolor, porque parece que Dios no te entiende, parece que Dios no te comprende. Tú eres un hijo fiel, una hija sincera, haces lo mejor que puedes, tratas de andar en los caminos de Dios, tratas de ser fiel a Dios en todo sentido. Pero cuando más lo necesitas parece que Dios desaparece, no actúa, no sientes su mano poderosa interviniendo en tu vida. ¿Qué es lo que pasa con Dios? Te voy a explicar esta noche algunas cosas que necesitas entender, y es con relación a la oración. En primer lugar, la oración no es para informar a Dios lo que te está sucediendo, porque Dios es Dios y sabe todo lo que te sucede. Por lo tanto, no pienses que cuando tú oras le estás informando a Dios: Señor, ayúdame porque estoy enfermo, porque he perdido el empleo, porque mi hijo está en esta situación, porque se me ha acabado la ropa, porque no tengo dinero. Dios sabe todo eso. Entonces, si Dios sabe, ¿para qué le cuentas todo eso? Esta es una pregunta interesante. Cuando tú oras, no le estás informando de nada a Dios, porque el propio Señor Jesucristo dijo así: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente. Ahora, dice Jesús, si ustedes siendo hombres saben darles buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará lo que necesitáis antes que se lo pidáis? Quiere decir que tú no necesitas pedirle nada a Dios, porque Dios ya sabe lo que tú necesitas. Y tal vez te preguntes ahora: entonces, ¿qué es lo que voy a orar? ¿Qué es lo que voy a decir? Si Dios ya sabe todo. Ahí está el asunto. La oración no es para que pidas. La oración es para que mantengas comunión con Dios.
para que converses con Dios. Yo no digo que no le pidas, yo no digo que no le informes lo que has hecho, yo no digo que no le cuentes lo que te está sucediendo. Cuéntale, infórmale, dile todo, pero no pienses que le estás informando a él nada, porque él ya sabe todo. Entonces, ¿para qué oro? Para mantener comunión con Dios, para sentirlo a tu lado. En segundo lugar, no pienses que la oración es un instrumento para que le hagas cambiar a Dios de opinión. Quiere decir, Dios tiene un plan para tu vida, pero a ti no te gusta ese plan, entonces tú oras, y de tanto orar, tú finalmente le haces cambiar a Dios de opinión. Y ya que tú le pediste tanto, Dios, que tenía otro plan, ahora se acomoda a tu plan. No, querido, las cosas con Dios no funcionan así, porque Dios es eterno, sus propósitos son eternos, sus planes son eternos. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no cambia, Él no muda, Él es el mismo. El plan original que Dios tenía cuando tú naciste continúa en vigencia y continuar siempre vivo hasta que tú llegues a alcanzar el ideal que Dios tiene para ti. Por lo tanto, no pienses que porque tú oras vas a hacer que Dios cambie de opinión. El otro día alguien me decía, pero en la Biblia no hay una parábola de una viuda persistente que pedía, y entonces Jesús dijo, bueno, ya que pide tanto le voy a dar. Ahí no está un ejemplo de que Dios cambia de opinión. No, querido. Esa parábola, esa historia no fue contada, esa parábola no fue contada para enseñarte que porque pides, le vas a cambiar la opinión a Dios. El contexto de esa parábola es otra cosa. El contexto de esa parábola es la fe de una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Jesús quería enseñar que muchas veces fuera de la iglesia hay gente que tiene mucho más fe que gente dentro de la iglesia. Ese era el tema principal, ese era el pensamiento central de esta parábola. No era que si de tanto pedir le vas a cambiar la opinión a Dios, porque a Dios ningún ser humano puede cambiarle la opinión. Dios es Dios, Dios sabe lo que hace y lo que Dios hace por ti es lo mejor que puede suceder en tu vida. Te voy a contar una historia para que entiendas lo que te estoy diciendo. Hace muchos años llegué a una ciudad del interior de Pernambuco, allá en Brasil. Tenía una campaña evangelística, pero el pastor me dijo, mira, antes de ir al hotel, quiero que me acompañe al hospital. Vamos a visitar a una chica que es la directora de la escuela y que intentó suicidarse. Y no concretó el suicidio porque sus amigas la encontraron a tiempo de llevarla al hospital y salvarle la vida. Yo le pregunté, ¿me estás diciendo que la directora de nuestra escuela intentó cometer suicidio? El pastor me dijo, sí. Le dije, ¿pero cómo? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo es que una maestra cristiana decide quitarse la vida? Y el pastor me contó la historia. Tenía 37 años de edad. Como toda joven, como toda mujer soltera, su sueño era casarse. Y le pedía a Dios, Señor, ayúdame a encontrar un buen hombre cristiano, ayúdame a encontrar un príncipe azul, ayúdame a encontrar al hombre de mi vida, ayúdame a encontrar a una persona que va a compartir las cosas conmigo, la vida conmigo. Y clamaba a Dios y suplicaba a Dios y pedía a Dios y hacía ayuno y hacía vigilia y oraba a Dios y pedía a la iglesia que ore por él y pedía a sus amigos que oren por ella. En fin, ella oraba, mandaba mensajeros a Dios. Pero Jesús, así como en el caso de Lázaro, no venía. Ella llamaba y Jesús no respondía.
Ella oraba y Jesús parece que no se interesaba en ella, porque el hombre en sus sueños no aparecía. Entonces recibió un llamado para trabajar en el desierto, en el semidesierto, allá en el interior del Brasil. Y entonces ella pensó, si en la ciudad grande no encontré una persona para casarme, ¿a quién voy a encontrar aquí en un pueblo tan pequeño? Pero fue y cumplió su misión y seguía orando, Señor, ayúdame a encontrar una persona. Y un día llegó a esa ciudad un muchacho bonito, un muchacho que cantaba bien, un muchacho que hablaba bien, un muchacho apuesto, y ella pensó, esta es la respuesta de Dios. Y ahora comenzó a orar en otro sentido. Señor, haz que este muchacho se fije en mí, haz que él mire para mí, haz que él se dé cuenta que yo existo. Y efectivamente el muchacho la miró y se enamoró y la invitó a salir, y en poco tiempo comenzaron a enamorar y se quedaron novios y marcaron la fecha del matrimonio. Y ella pensaba, Dios existe, Dios es bueno, Dios demoró, pero finalmente me ayudó a encontrar el hombre de mi vida. Dios respondió mi oración, y iba a los cultos de oración y levantaba las manos al cielo y decía, gracias Dios mío, porque me mandaste a la persona que yo necesitaba para formar un hogar. Faltaba una semana para el matrimonio. Iglesia lista, invitaciones distribuidas, ajuar listo, vestido de novia listo, el banquete listo, todo listo. Faltaban 8 días para el matrimonio. Un día la directora de la escuela entra a un salón de clases y encuentra a su novio con otra profesora de escuela en una situación tan deprimente, tan escandalosa, que no habría más cómo llevar ese matrimonio adelante. Cuando vio aquella escena, ella quedó impactada, dio media vuelta y atravesó el patio de la escuela corriendo, desesperada, gritando, llorando. Salió a la calle y se dirigió para la casa. Y se dirigió a la casa gritándole a Dios, Dios mío, si este hombre no era para mí, ¿por qué lo mandaste a esta ciudad? Si este hombre no era para mí, ¿por qué permitiste que él se fijase en mí? Si este hombre no era para mí, ¿por qué hiciste que yo me enamorase de él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? No sé si te has dado cuenta ya que nuestra vida es un puñado de porqués. ¿Por qué mi hijo murió? ¿Por qué Dios no curó a mi padre? ¿Por qué perdí mi casa? ¿Por qué perdí aquel empleo? ¿Por qué fui para allá? ¿Por qué no estudié esto? ¿Por qué no me casé con aquella persona? ¿O por qué me casé con esta persona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Finalmente, de tanto preguntarnos por qué, le estamos diciendo a Dios, tú eres el culpable de todo lo que me pasa. Porque si tú eres Dios, deberías haber intervenido en mi vida, deberías haber mostrado el camino. Y esta muchacha no pudo soportar el dolor, el impacto de lo que había visto, la tragedia de perder a su novia. Evidentemente, ese matrimonio no se podía llevar a cabo. La desesperación fue tan grande que llegó a la casa, diluyó veneno para rata en agua y se tomó medio litro de veneno. Y si las compañeras en la escuela no hubiesen dicho entre ellas, mira, esta chica es capaz de cometer una locura, y no hubiesen corrido atrás de ella, ella se hubiera matado. Pero la encontraron agonizando, la llevaron al hospital y lograron salvarla. Ahora el pastor me dice, vamos a visitarla. Y cuando entré al cuarto del hospital, el pastor le dijo, mira quién te traje. Ella levantó los ojos y me vio y empezó a llorar. Y me dijo, pastor, ¿por qué? No quiero que me digan nada, solo quiero que me diga por qué. ¿Por qué Dios hizo esto conmigo? Yo oré a Dios. ¿Por qué Dios no me contestó? ¿Por qué Dios permitió que me pasase esto? Por favor, pastor, dígame por qué. A lo largo de mi vida he encontrado tantas personas en la hora del dolor preguntándome por qué.
Y yo no tengo respuestas. ¿Cómo puedo decirte por qué te pasó lo que te pasó? En la palabra de Dios yo no encuentro respuesta para todo. La palabra de Dios no es un libro que explica todo. En la palabra de Dios yo encuentro que Dios me pide que yo crea en Él, que yo confíe en Él, aunque no comprenda las cosas que me pasan. Le dije a esta chica, mira, yo no puedo decirte por qué. Una cosa te digo, tú tienes un sueño, pero Dios también tiene un sueño para ti. Y el plan que Dios tiene para ti siempre es mejor que el plan que tú tienes para ti mismo. ¿Quieres que haga una oración? Ella me dijo, sí, si quiere puede orar. Oré. Voy a continuar contando esta historia más adelante, pero ahora quiero decirte una cosa. Esta chica y las hermanas de Lázaro tenían algo en común. Las hermanas de Lázaro habían pedido, habían suplicado, habían implorado, habían mandado mensajeros y Jesús aparentemente no las había atendido. Esta muchacha directora de la escuela también había pedido, había suplicado, había clamado, había implorado, había mandado sus mensajeras las oraciones a Jesús y Dios aparentemente no le había respondido. ¿Por qué Dios muchas veces parece que no responde tu oración? ¿Por qué en este momento estás viviendo lo que estás viviendo? ¿Por qué en este momento te sientes tan solo, abandonado, incomprendido, injusticiado? ¿Qué le pasa a Dios? Te voy a explicar. Jesús estaba aquí. ¿Sabía que Lázaro estaba enfermo? Claro que sí. Él sabe todo. Las hermanas no necesitaban mandarle mensajeros, pero le mandaron los mensajeros. Y cuando los mensajeros le dijeron, Lázaro, aquel a quien tú amas, está enfermo, no le estaban diciendo nada que él no supiese. Él sabía, pero no fue. No fue un día, no fue una semana. Lázaro murió, no fue un día, no fue 4 días. Lázaro entró en descomposición, lo enterraron. Y entonces Jesús fue. ¿Por qué? ¿Por qué no fue antes? Por un simple motivo. Las hermanas de Lázaro le pedían a Jesús una bendición. ¿Cuál era la bendición? La curación de su hermano. Señor, cura a nuestro hermano. La bendición que ellas pedían era de este tamaño. Una curación. Señor, por favor, cura a nuestro hermano. Pero Jesús tenía una bendición para ellas, solo que era una bendición de este tamaño, enorme. Jesús no tenía para ellas una curación. Lo que ellas pedían era poco. Recuérdate una cosa, lo que tú pides, por más bonito y por mejor que te parezca, es poco comparado con la bendición que Dios tiene preparada para ti. Ellas pedían una curación. Era bonita la bendición de una curación, pero era pequeña. Dios tenía para ellas una bendición enorme. No tenía una curación, tenía una resurrección. Pero si Jesús fuese cuando Lázaro estaba enfermo, ellas no estarían preparadas para recibir una bendición tan grande, porque el corazoncito de ellas estaba esperando, tenía cabida solo para una bendición pequeña llamada curación. Por lo tanto, Jesús no vino. Y sabes, cuando Jesús no viene a tu vida, o tú piensas que no viene, cuando Jesús parece que no responde tu oración, cuando Jesús da la impresión de que está demorando, no es que está demorando, es que te está dando tiempo. Y cuando tú sigues orando y orando y orando, no le informas nada a Él, ni le cambias la opinión. Pero cuando tú sigues orando y orando,
tu corazoncito que es de este tamaño se va abriendo, 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 abriendo. Y cuando tu corazón ya se ha abierto de tal manera que la bendición que tiene Dios preparada para ti ya cabe, entonces la respuesta de Dios llega a tu vida. Antes no, porque si te trajese la bendición antes, no cabería en tu corazón, porque tu corazón es muy pequeño y generalmente es egoísta, y lo que le pides a Dios es humano, y Dios tiene algo mucho mejor para ti. Tú le pides una curación cuando Dios tiene preparado para ti una resurrección. Ahora volvamos a la chica de Pernambuco. Un año después de este incidente, tuvimos un campamento de 10,000 jóvenes en una ciudad. Y en la mitad del campamento me encontré con ella. Y le pregunté, ¿y cómo te va? ¿Cómo van las cosas contigo? Ella levantó los hombros y dijo, están yendo. Y con esa actitud yo entendí que todo estaba igual. Ella no había mejorado. Continuaba resentida con Dios. Continuaba triste. Continuaba pensando que Dios no se importaba con ella. Pasaron 2 años. Un día recibí una carta de ella. Y en la carta me decía, pastor, en aquel campamento, hace 2 años atrás, conocí a un muchacho de 40 años que hace 1 año atrás había perdido a su esposa, que durante 10 años fue consumida por el cáncer. Y durante esos 10 años él cuidó y cuidó con cariño y con amor a su esposa hasta que murió. La esposa murió y dejó 2 niños pequeños. Y este hombre cristiano, sincero, maravilloso, ahora había dedicado su vida a cuidar de los hijos pequeños. Pero ellos se conocieron en el campamento, se escribieron, se correspondieron, empezaron a noviar. Y ahora ella 2 años después me mandaba la carta y me mandaba una invitación para su matrimonio. Y en la carta ella decía, pastor, este sí es el hombre que Dios tenía preparado para mí. Y hay otra cosa más. Los médicos dicen que yo no puedo tener hijos más. Pero ahora Dios me ha hecho encontrar un hombre con 2 hijos pequeños. Quiere decir, Dios no me está dando solo un esposo, me está dando una familia completa, ya que yo no puedo tener hijos. ¡Qué Dios maravilloso! ¡Oh, cómo Dios es bueno conmigo! Y después abajo me escribía una nota y decía, pastor, ¿se acuerda de aquel muchacho por quien casi cometí suicidio? Pues él se casó con aquella profesora, porque la profesora ya estaba embarazada esperando un hijo de él. Se casaron y hace 5 meses él se escapó con la hermana menor de la profesora. Ahora, pastor, yo entiendo por qué Dios no permitió que yo me case con él. Ahora entiendes. Pero en el momento te tomaste medio litro de veneno para rata. Pero ahora entiendes. ¿Tú te das cuenta cómo somos injustos con Dios? Oh querido, cuando Dios parece que no te responde, no es que no te responde, es que Él ya tiene la bendición. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Un empleo? Dios ya tiene el mejor de los empleos para ti. Pero resulta que tú le estás pidiendo un empleo para barrer la calle y no hay nada de indigno en barrer la calle. Pero Dios tiene otro empleo mucho mejor para ti. Solo que tú estás buscando este empleo pequeñito y horas y horas y horas y Dios parece que no te responde, pero te está dando tiempo para que tu corazón se abra, se abra, se abra, y cuando ya estés preparado para recibir la grande bendición que Él tiene, entonces la respuesta vendrá. Pero querido,
Dios te ama. Dios conoce mejor tu vida mejor que nadie. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Dios puede hacer maravillas en tu vida. Es solo ir a Él, decirle: Señor, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a creer en ti. No seas como un niño caprichoso: quiero y quiero ahora, y si no, Dios no existe. No es así. Dios tiene una bendición para ti. Dios no se ha olvidado de ti. Dios sabe que tú existes. Dios sabe lo que tú sufres. Dios sabe lo que tú ansías en tu corazón. Dios sabe tu sueño y quiere intervenir en tu vida. Pero para eso tienes que darle un lugar en tu corazón a Jesús. Tienes que confiar en Él. Tienes que ir a Él. La semana pasada estuve en el estado de Santa Catarina, en el sur del Brasil, y conocí a un hombre cuya experiencia tocó mi vida. Él me abrazó emocionado y me dice: pastor, yo estoy vivo por el amor de Dios, pero el hombre que Dios utilizó para salvar mi vida fue usted. Yo nunca había visto a ese hombre, yo no sabía quién era él, y él me contó su historia. Me dice: pastor, yo soy un hombre de mucho dinero, un empresario de mucho éxito, pero hace unos años atrás yo estaba completamente en el fondo del pozo, financieramente, mi hogar destruido. Había comenzado a usar drogas, las drogas me estaban dominando. Justamente las drogas llevaron mi empresa al fracaso. Las drogas hicieron que mi hogar se destruyese. Yo no sabía qué hacer. Cuando un día mi hijo joven de 18 años me miró y me dice: papá, mírame a mí, yo soy un muchacho de 18 años, yo tendría que estar metido en las drogas, tú eres mi padre, mira el ejemplo que me das, me da vergüenza de llamarte mi padre. Oh pastor, aquello fue un cuchillazo en mi corazón. Yo agarré el carro y decidí quitarme la vida. ¿Para qué sirvo? No sirvo para esposo, no sirvo para empresario, no sirvo para padre, no sirvo siquiera para ser un ser humano. Agarré el carro y subí la montaña. Allá arriba en la montaña había una curva cerrada. Le llaman la boca del infierno, porque muchos carros se accidentan. Mucha gente pierde la dirección en la curva y cae directo a un abismo que no tiene fin. Él dijo: yo voy a subir y voy a bajar a toda la velocidad, y de propósito me voy a salir en la curva y voy a matar. De esa manera va a aparecer un accidente y mi familia por lo menos va a recibir el seguro de vida. Y fui allá, fui escuchando música en la radio para aturdirme, para no pensar, para no desanimarme de la decisión que había tomado de quitarme la vida. Y de repente desapareció la música escandalosa, ruidosa, bulliciosa que estaba escuchando, y entró un programa religioso, Radio Nuevo Tiempo de Brasil. Entonces yo agarré el botón, esos radios que aprietas el botón y el dial corre solito. Apreté el botón y el dial fue yendo y cayó de nuevo en Radio Nuevo Tiempo. No quería nada con religión. Yo no soy un hombre religioso. Apreté de nuevo el botón, el dial fue corriendo y cayó nuevamente Radio Nuevo Tiempo. 4 veces, 5 veces. Y en una de esas ocasiones escuché una voz que decía: si tú piensas que la muerte es la única salida, espera un poco. La muerte no es salida para nada. Dios te ama. No pienses que todo está acabado. Para aquel que coloca su vida en las manos de Dios, nada está acabado. Dale una oportunidad a Dios. Y pastor, aquello me chocó, porque yo me estaba pensando matar. Ese mensaje era para mí. Y yo pensé: ¿cómo este hombre me conoce? ¿Cómo él sabe quién soy yo? Y me quedé atento. Llegué a la montaña, bajé
concentrado en el mensaje, pasé la curva donde yo pensaba suicidarme y de repente estaba frente a mi casa, llorando completamente, llorando, desesperado, pensando, ¿quién es este hombre? ¿Qué hay por detrás de este mensaje? ¿Quién es este Dios que dice que puede transformar mi vida? Y ahí usted comenzó a hacer un llamado a través del radio y usted dijo, lo único que Jesús no puede hacer por ti es traerte. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí. Por lo tanto, este momento, levántate y ven, entrégale la vida a Jesús. Y si me estás asistiendo a través de la televisión, levántate donde estás y arrodíllate. Y si me estás escuchando a través de la radio, allí donde estás, en la celda de una prisión, en la cama de un hospital o en tu carro, cierra los ojos y dale la vida a Dios. Pastor, parecía que usted estaba hablando para mí. Yo me entregué al Señor Jesucristo ahí. Al día siguiente busqué la iglesia adventista, patrocinadora de la radio. Un pastor comenzó a estudiar la Biblia conmigo y hoy día estoy convertido. Soy miembro de esta iglesia. Mi hogar está restaurado. He ganado el respeto de mis hijos nuevamente. Mi empresa ha resurgido. Soy un hombre feliz. Ese es Dios, querido. El Dios que te pide que confíes en Él. El Dios que te pide que creas en Él. El Dios que te llama. El Dios que te invita. El Dios que te dice, hijo, déjate dudar, déjate vacilar, déjate andar entre dos caminos. Ven a mí, entrégame tu vida, dame la oportunidad de hacer algo por ti. Hola queridos, qué bueno es terminar el día con el corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. A veces cuando tú sientes que estás abandonado, puede ser hasta que estés abandonado, abandonada por los seres humanos, no por Dios. Así como un pajarito está en la palma de tus manos, tú estás en la palma de las manos de Dios. No cae un hilo de cabello sin que Dios sepa. Y tú vales mucho más que un pajarito, mucho más que un hilo de cabello. Tú eres ser humano, tú tienes emociones. Entonces, ¿cómo es bueno compartir contigo el estudio de la palabra de Dios? Éxodo, capítulo 2, versículos 11 al 14. Voy a leer todo el texto, después vamos a ir analizando algunos aspectos del texto. Dice, en aquellos días, ¿en qué días? En los días de Israel, cuando estaban bajo la esclavitud de Egipto. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces Moisés miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Qué historia interesante, querido. Dios tenía un plan maravilloso para la vida de Moisés. Por eso, aunque el faraón había firmado un decreto de muerte, Dios dio sabiduría a su madre, Jocabed, para salvar la vida del niño. Y Moisés fue criado prácticamente por la princesa. Fue educado en las mejores universidades de su tiempo, las mejores artes, letras y ciencias de sus días
las mejores técnicas de liderazgo, de gerenciamiento, las mejores técnicas militares. Ahora piensa tú, Dios quería libertar a Israel del poder de Egipto. Pero ¿quién libertaría? Moisés. Pero si Moisés nunca hubiera sido criado por la princesa, no habría tenido los recursos y la preparación necesaria para liderar al pueblo de Israel. Pero ¿cómo son las cosas? Faraón firma el decreto de muerte y Dios toma ese decreto de muerte contra el pueblo de Israel para usarlo en beneficio de su pueblo, y a raíz de ese decreto de muerte, Moisés llega a constituirse un hombre preparado en las mejores universidades de su tiempo. Como un pobre Moisés, hijo del pueblo, de esclavos, fabricantes de ladrillo, podría haber estudiado en las mejores universidades, pero pues Dios revirtió la maldad del diablo para transformarla en beneficio para el pueblo de Dios. Y aquí hay un mensaje para ti. Si tus enemigos que te quieren destruir y hacen cualquier cosa para hacerte fracasar, si tú clamas a Dios, Dios te va a dar sabiduría como le dio a la mamá de Moisés. Y con sabiduría tú vas a ser capaz de revertir todo lo que el enemigo quiso hacer contra ti, y Dios va a hacerlo beneficio para ti. Esta es una gran lección. Por eso no temas de tus enemigos. Que se burlen de ti, que se ríen de ti, que hablen mal de ti, que escriban mal de ti. Hoy día con el internet todo el mundo va a hablar mal de ti. No le hagas caso, no les hagas caso. Tú tienes un Dios todopoderoso, y aunque el enemigo haga lo que haga para destruirte, tú estás seguro en las manos de Dios. Eso es lo que sucedió con Moisés. Pero Moisés él ya sabía, porque al mismo tiempo que la princesa lo instruía y lo educaba en las mejores universidades, su madre Jocabed había aprovechado los 12 primeros años de vida del niño para inculcar en su corazón que el plan de Dios para él era extraordinario, que Dios quería usar a Moisés como instrumento para libertar al pueblo de Israel. Solo que Moisés no tuvo paciencia. Dice la historia bíblica que un día, ya crecido, ya adulto, salió a la calle y vio que un egipcio estaba golpeando, maltratando a un israelita. Y entonces él pensó, ya llegó el momento de yo comenzar mi trabajo de libertador. ¿Y qué hizo? Tomó la justicia en sus propias manos. Mató al egipcio. Pero dice el texto bíblico algo interesante. Antes de matar al egipcio, miró para allá, nadie. Miró para aquí, nadie. Miró para frente, nadie. Miró para atrás, nadie. Entonces dijo, nadie me ve, y mató al egipcio. Es interesante que nosotros también a veces, antes de cometer algo que desagrada a Dios, miramos para allá, miramos para allá, miramos para adelante, miramos para atrás, y nadie me ve. Nos metemos a donde no debemos meternos. Así somos los seres humanos. Un día un padre estaba caminando con su hijo, una carretera de tierra, estaban con sed, con hambre, y de repente pasaron por un sembrío de sandías. Y el papá le dijo al hijo, hijo, yo voy a saltar el muro y voy a recoger una sandía. Tú mira para arriba, mira para todos los lados, y si viene alguien me avisas. Y entonces cuando el padre saltó, el hijo le gritó, padre, papá, cuidado. Y el padre apareció asustado, ¿qué? ¿Viene alguien? Y el niño le dijo, es que tú miraste a izquierda, a derecha, adelante, atrás, pero no miraste arriba. Arriba está Dios y Dios nos está viendo. Ojalá, querido, que siempre que querramos hacer algo que no debemos hacer, levantemos los ojos al cielo para ver quién está viendo, porque Dios está siempre vigilando la vida de sus hijos. Infelizmente, pues Moisés miró a todo lado, no había nadie, mató al egipcio. Al día siguiente, dice la historia, él salió a la calle de nuevo y ahora vio un israelita golpeando a su hermano israelita. No lo mató, se acercó al israelita
abusivo y le dijo, oye, tienes que respetar a tu hermano. ¿Cómo estás haciendo eso con tu hermano? Ustedes dos son israelitas. Y el otro, golpeador, lo miró a Moisés y le dijo, ¿y qué? ¿Quién te ha puesto juez encima de mí? ¿Me vas a matar también a mí, así como mataste ayer al egipcio? Y ahí el pánico se apoderó de Moisés, porque dijo, si este sabe, todo el mundo sabe. Y si todo el mundo sabe, va a llegar a los oídos de Faraón, y él me va a matar, y yo no voy a poder ser más el libertador de Israel. Entonces, cuando el pánico se apoderó de él, y tú sabes que el miedo es un enemigo terrible, querido, porque cuando el miedo se apodera de tu corazón, tú eres capaz de hacer las locuras, las cosas más tontas. Yo estaba viniendo una vez de Madrid, España, para el Brasil, y todos ustedes que han viajado en avión saben que de vez en cuando hay unos baches en el aire, ¿no? Unos baches. Pero ese fue el bache, la caída más brusca que yo viví en mi vida, y he viajado tanto. Tal vez 3 segundos, pero que parecían una eternidad. El avión se vino de tal manera que estábamos en la hora de la reflexión y todo. La comida se fue al techo. Algunos que estaban sin cinturón se fueron para allá. 3 segundos, pero un miedo terrible. Ahora, en medio de esa tormenta, en medio de esa desesperación, yo vi gente desesperada para correr a la puerta. Ahora, mi pregunta es, ¿para qué corrían a la puerta? ¿Qué iban a hacer en la puerta? ¿Ah? ¿Se iban a arrojar al abismo? Ahí está el miedo, el miedo. Por eso te digo una cosa, cuando en alguna ocasión estás con miedo, ese no es el momento para tomar decisiones. Cuando estás con rabia, no decidas. Cuando te han hecho algo malo, no es el momento de responder, cállate, ve a la casa, enfría la cabeza. Yo tenía un pastor antiguo, un profesor mío, que estaba casado ya casi 50 años, y él dijo, ¿saben cómo he durado todo este tiempo casado con mi esposa? Porque cada vez que mi esposa y yo discutíamos, antes de decir una palabra, antes de hacer cualquier cosa, yo salía a la calle. Y ahí pateaba el árbol, pateaba la piedra, corría, sudaba, cansaba, hasta que sentía que la rabia se me había ido, la ira se me había ido, entonces volví a la casa y estaba todo en paz. Ese es un buen consejo. No respondas cuando estás airado. No revides cuando alguien te hace algo contra ti. No tomes decisiones cuando estás con miedo. Pero Moisés se atemorizó, dijo, ahora ya me descubrieron, y se escapó. Y se fue al desierto, prácticamente a las montañas del desierto. Allá en las montañas del desierto, él se dedicó a criar corderos, a criar ovejas, a criar cabritos. Ahora miren ustedes cómo es el pecado. Un hombre que nació para ser el líder, el libertador del pueblo de Israel, ahora acabó siendo un pastor de ovejas. No hay nada denigrante en ser pastor de ovejas, pero hay algo contraproducente en que Dios escogiera un hombre para libertar a un pueblo, y por causa de una decisión equivocada, por causa de tomar una medida violenta, por causa de tomar la justicia entre sus manos, ahora estaba en el desierto, tierra de chacales, tierra de culebras, tierra de escorpiones, tierra de muerte. Ahora yo te pregunto, querido, ¿estás por ventura en este momento en una tierra de chacales, tierra de soledad, tierra de desesperación por causa de algún pecado? Yo me acuerdo hace muchos años atrás, conocí un anciano de iglesia que abandonó a su familia. Era un anciano ya que tenía unos 50 años de edad, tenía hijos ya jóvenes. Abandonó a la esposa, abandonó a los hijos. Era un hombre de bastante dinero. Tenía una fábrica de muebles, tenía bastante dinero. Pero se enamoró de una muchacha de 22 años.
y se escapó con ella, se fue con ella. Bueno, la familia no quedó abandonada en el sentido financiero porque los hijos continuaron con la fábrica, continuaron bien de vida, pero el hombre desapareció. Desapareció 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, desapareció por completo. Y yo en ese tiempo trabajaba en una asociación. Pasaron los años, me llevaron a una unión. Pasaron los años, llegué a la división aquí en Brasilia. Ya habían pasado como 30 años. Y un día desde la división hice un viaje a una ciudad del interior aquí de la selva amazónica. Y el pastor me dijo, ¿quieres conocer Arena Blanca? ¿Qué es eso? Es una ciudad donde hay muchos garimperos, gente que busca oro en el río, cava la tierra buscando oro, hay mucho dinero. Y también hay mucha violencia, hay muchos ladrones, hay muchas mujeres de vida alegre que van para, pues el dinero corre suelto ahí. Entonces el pastor me dijo, tenemos la mañana libre, ¿quieres dar una vuelta ahí y conocer la ciudad? Y fuimos allá. Realmente una ciudad prácticamente así. Había mucha gente, pero una ciudad toda descuidada, casas de madera, gente viciada en las calles, en fin. Y yo estaba caminando, mirando las cosas, y de repente veo a un hombre, aquel anciano que yo conocí hace muchos años. Cuando yo lo vi, él se escondió, yo fui atrás. Ahí él sabía que ya no podía esconderse. Me abrió los brazos, me abrazó y empezó a llorar. Y llorando me dijo, pastor, aquí estoy, este soy yo hoy. Un buscador de oro que no consigue a veces dinero ni para comer. Este soy yo. Aquí me trajo mi pecado. Yo abandoné a mi familia y mire el fin que yo he tenido. Ah, querido, esa es la vida triste del pecador. Moisés cometió un pecado, pensó que nadie lo veía, ¿y cuál fue el final de su historia? Estaba en las montañas alimentando cabras, cuando ese no era el plan original de Dios. Por favor, esta noche yo te digo una cosa, no arruines las cosas bellas que Dios te ha dado. No malogres las cosas maravillosas que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué el pecado es repulsivo para Dios? Dios ama al pecador, pero repudia al pecado. Pero ¿sabes por qué repudia al pecado? Porque el pecado te destruye. Te puede engañar, te puede seducir, te puede hacer creer que te va a llevar a una tierra mejor. Pero el pecado finalmente te destruye, te mata, destruye a tu esposa, destruye a tu familia, a tus hijos, te destruye tu carrera profesional, te destruye a ti mismo. Y Dios te ama. Y como Dios te ama, pues Él no acepta el pecado repulsivo que destruye tu vida, porque tú eres lo más precioso que Dios tiene. Por eso te llama a Él, por eso te dice, hijo, ven. Por eso no quiere que tú camines en pos del pecado. Ahora me preguntas esta noche, pastor, ¿qué es pecado? Es simple, no es pecado no es solo matar, robar, mentir, cometer adulterio. No. Pecado básicamente es separación de Dios. Y porque te has separado de Dios, acabas matando, robando, mintiendo, haciendo todas las cosas. Estos son actos pecaminosos que tú acabas haciendo porque te separaste de Dios. Ahora, Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. Pero no es que tú te separas de Dios y mueres, no. Te separas de Dios y empiezas a morir. Vas muriendo lentamente, mueren tus sueños, mueren tus ideales, muere tu familia, mueren tus hijos, te metes en los vicios y llega un punto en que ya no quieres vivir. Finalmente vas a recibir la muerte eterna cuando Cristo venga, pero en esta vida ya vas muriendo. Eso es lo que me dijo aquel hombre que encontré allá en Arena Blanca. Estoy muriendo, esta vida que vivo no es mi vida. He destruido todo, he arruinado todo. Y a lo largo de mi vida he visto tantas situaciones así, gente que se lamenta, gente que dice, pero ¿por qué tuve que abandonar a Dios? ¿Por qué tuve que caminar por los caminos del mal? En México una vez yo estaba visitando una prisión ahí a
a los internos, y cuando estaba saliendo un muchacho levantó la mano gritando, llorando, y me dice, ay pastor, ¿qué hice con mi vida, pastor? ¿Qué hice con mi vida? Y esta noche yo te digo, hijo, no te preguntes qué hiciste con tu vida. Pregúntate, ¿qué vas a hacer con tu vida a partir de hoy? Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, ya no hay remedio. Dile a Dios, Señor, ¿qué hago con mi vida hoy? A partir de hoy. Por eso, lo que has vivido, ya no se puede remediar, ya está remediado, ya es irremediable. Pero tú puedes corregir el rumbo de tu camino, tú puedes entregarte a Jesús, porque has vivido sin Dios toda tu vida, pero ahora tú puedes vivir con Dios, tú puedes caminar con Dios, tú puedes volverte un príncipe de Dios. El diablo pensó que había arruinado la vida de Moisés cuando lo vio pastando ahí ovejas, cabras en el desierto. El diablo dijo, oh, y ahora lo vencí, ahora lo derroté. ¿Dónde está el plan de Dios para esta vida? Está arruinado, está acabado. Mentira, querido. Porque allá en el desierto, si tú lees toda la historia, vas a ver que un día Moisés vio una zarza que ardía, ardía, ardía y no se consumía. Tú sabes que todo lo que arde, pues se quema la materia prima y se acaba. Pero esa zarza ardía, ardía, ardía y no se consumía. Entonces la curiosidad lo llevó a Moisés a acercarse a la zarza. Bendita curiosidad, querido. La curiosidad tiene dos lados. Te puede llevar al mal o te puede llevar al bien. Hay muchos que están escuchando la palabra de Dios esta noche por curiosidad. Porque siempre quisiste conocer qué es lo que la Biblia dice y aceptaste la invitación de algún amigo para conectarte a este programa. Bendita curiosidad. Pues Moisés fue movido por la curiosidad. ¿Por qué aquella zarza arde y no se consume? Y se acercó y cuando se estaba acercando escuchó la voz de Dios que le dijo, Moisés, Moisés, quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es santo. Y Moisés cayó de rodillas, quitó las sandalias de sus pies, porque lo que es santo, querido. Cuando tú en la palabra de Dios encuentras que Dios dice, esto es santo, respeta, porque lo que es santo es santo. Es interesante que en Génesis capítulo 2, los primeros versículos, dice que Dios terminó la obra de la creación el sábado, y el sábado lo bendijo y lo santificó. Y yo te digo, ten cuidado con tocar lo que es santo, porque lo que es santo es santo. Y a Moisés le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es santo. Y Moisés tuvo su encuentro con Dios. Y entonces Dios le dijo, Moisés, tú tomaste la justicia en tus manos, tú pensaste que ningún ser humano te veía, arruinaste todo, aparentemente. Pero si tú me entregas tu vida ahora, yo voy a hacer maravillas con lo que tú me entregas. Yo te voy a libertar. Mi plan sigue vivo para ti, tú no lo has destruido. El diablo piensa que se acabó. No, el diablo no va a salir con las suyas. Yo tengo un plan especial, tú vas a libertar a mi pueblo. Entonces levántate ahora y ve en mi nombre para libertar al pueblo. Ay, qué interesante, qué contraste, querido. Porque en las universidades de Egipto Moisés había aprendido a la suficiencia propia, el orgullo, la vanagloria. Ahora fue al desierto 40 años para desaprender la suficiencia propia, para desaprender el orgullo, desaprender la vanagloria. Ahora, 40 años atrás, cuando vio a un egipcio matando o golpeando a un israelita, lo mató. Tomó la justicia en sus manos. Ahora cuando Dios le dice, ahora yo te envío, le dijo, Señor, busca otro, porque yo no sé hablar. Yo no soy bueno de discurso. ¿Cómo voy a liderar a un pueblo si yo no hablo bien? Y Dios le dijo, no importa. No digas no sé hablar. Y eso es maravilloso, querido, porque Dios te toma así como eres. Y con eso que tú eres, Él se encarga de sacar tus defectos, de colocar las virtudes. Él se encarga de prepararte. Él hace maravillas contigo.
Tú lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, aquí está mi ser. Yo coloco mi cuerpo en tus manos, mi vida en tus manos. Haz por mí lo que yo no puedo hacer. Y te digo una cosa, tú no tienes idea de a dónde Dios te puede llevar. Tú no tienes idea de las maravillas que Dios puede hacer en tu vida. Tal vez en este momento te sientes destruido, te sientes acabado. El pecado ha abierto heridas terribles en tu vida. Tal vez tú sientes que ya no tienes perdón, pero yo en el nombre de Dios te digo, hay perdón. La palabra de Dios dice, todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo es todo. No hay superlativo para todo. No hay más todo. Todo es todo. Tráfico de drogas, asesinato, robo, asalto a mano armada, promiscuidad, miseria, orgullo, mentira. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Por lo tanto, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. No importa lo que has hecho, no importa cómo has vivido, no importa dónde te has ido, no importa quién seas. Tal vez en este momento me dices, pastor, mis manos están manchadas de sangre, yo no merezco perdón. Tal vez tú no merezcas, pero el perdón no es por merecimiento. Dios no salva a nadie porque merece ser salvo. Si de merecimiento se tratara, todos nosotros estaríamos perdidos. La salvación es por gracia, es por misericordia, es por amor. No es porque tú mereces, no es porque tú has hecho alguna cosa de buena. Yo estaba predicando hace muchos años atrás en el Estadio Nacional de Lima, en los tiempos de la guerrilla, cuando el Sendero Luminoso, un movimiento guerrillero, mató tanta gente, cegó tantas vidas. Y una noche cuando estaba predicando, un hombre con una gorra, con una bufanda, con lentes oscuros en la noche, mira, se acercó de mí y dice, yo, pastor, estuve escuchando anoche su sermón. Yo no vine para escuchar un sermón. Yo vine porque yo soy un guerrillero. He matado tanta gente, mis manos están manchadas de sangre. Pero todo lo que hice, pastor, todo lo que hice, lo hice con sinceridad. Porque este país está una podredumbre social. Y para reconstruir un nuevo país es necesario derramamiento de sangre. Pero anoche le escuché predicar a usted y entendí que toda la sangre que era necesario ser derramada para construir un nuevo país, un nuevo mundo, una nueva sociedad, ya fue derramada en la cruz del Calvario. Y empezó a llorar ese hombre duro, ese matador. Empezó a llorar y me dijo, pero pastor, ¿qué quiere usted ahora que yo haga con las pesadillas que tengo? Con el recuerdo de gente inocente que me pedía que no la matase, yo la maté. ¿Qué quiere que haga con mis noches de infierno? Oh, pastor, yo no merezco perdón, yo no merezco salvación, yo solo merezco la muerte. Y es verdad, querido, tú y yo merecemos solo la muerte por causa de nuestra rebeldía, por haber escogido nuestro propio camino, por haber abandonado al Señor Jesucristo. Merecemos morir, pero la salvación no es porque tú has hecho algo de bueno. Dios te ama, así como eres. Si tú en este momento, por ventura, eres un traficante de drogas, y tu corazón está saltando por dentro diciendo, ¿cómo este hombre conoce mi vida? Yo no te conozco a ti personalmente, pero yo conozco al ser humano. Yo conozco las luchas del corazón humano, la desesperación del hombre cuando se encuentra lejos de Dios. Tú puedes ser una inmundicia a los ojos de la sociedad, a tus propios ojos. Yo siempre digo, tú te puedes mirar en el espejo de tu propia existencia y llegar a la conclusión de que no vales, de que mereces morir. Pero hijo, escucha lo que te digo, tú eres precioso, Dios te ama. Dios te ama. ¿Por qué tú crees que Jesús murió en la cruz del Calvario? Para que tú no murieras.
Jesús nunca pecó. ¿Por qué lo mataron? Para pagar el precio que tú deberías haber pagado. Tú y yo merecíamos morir, pero Él nos amó tanto que murió en la cruz para salvarnos. Solo hay una cosa que Dios no puede hacer: entrar a tu corazón por la fuerza. ¿Cómo podría hacerlo? No puede. No importa quién eres tú, cómo es tu vida. Quiero contarles esta noche la historia de Adolfo Martínez y Ana María Asmitia, una pareja que no le daba mucha importancia a la palabra de Dios, una pareja que vivía económicamente bien, realizada, todo salía bien con ellos, pero de repente la tormenta llegó a su vida. No voy a contar detalles del drama que vivieron, pero ellos miraban para todos los lados y no veían salida. Sentían que todo había acabado para ellos, pero en ese momento encontraron la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontraron un Dios todopoderoso, un Dios capaz de hacer milagros en la vida de aquellos que confían en Él. Y ellos cayeron de rodillas y clamaron a Dios y suplicaron a Dios. Y la iglesia se unió para orar por ellos. Y cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Y Dios respondió la oración de ellos. Y cuando ellos pensaban que ya estaban en el desierto, volvieron para cumplir su misión. Hoy día, bautizados, son una pareja extraordinaria sirviendo a Dios de todo corazón y predicando el Evangelio para otras personas que todavía no conocen a Jesús. Oh querido, Dios es capaz de hacer maravillas por ti esta noche. Tú eres precioso. Dios te ama mucho. No tengas miedo de tu pasado pasó, pero dale la oportunidad a Dios de darte una página en blanco para que escribas una nueva historia. Bautízate, porque al bautizarte tú entras al tanque bautismal, eres sumergido en el agua, toda tu vida pasada queda ahí para siempre y el que nace es una criatura nueva. Ahora vas a vivir la plenitud de la vida, de victoria en victoria. Oh querido, Dios te ama, pero Él no puede hacer nada por ti sin que tú tomes la decisión. La decisión es personal. Vamos a orar. Gracias, Padre, por estas personas que han tomado su decisión esta noche. Han entregado su nombre, han dicho: Señor, yo quiero nacer de nuevo para una vida nueva. Tómalos en tus brazos de amor y haz maravillas, haz milagros. Si alguno de ellos está viviendo por un drama terrible que parece que no tiene solución, manifiéstate todopoderoso en esa experiencia y haz maravillas en el nombre de Jesucristo. Amén.